¿Sabías que el gladiador más famoso de la historia, Espartaco, provenía de una civilización perdida que los propios griegos temían? Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo, retroceder más de 2000 años atrás y encontrarte en una tierra donde las montañas tocan las nubes y los bosques susurran leyendas antiguas. Esta es la historia de los tracios, un pueblo tan feroz que incluso los romanos, conquistadores del mundo conocido, temblaban al escuchar su nombre. Pero esta no es solo la historia de guerreros salvajes, es la épica de una civilización que dio origen a los gladiadores más legendarios de la historia, incluyendo a Espartaco, el esclavo que desafió al imperio más poderoso del mundo. Entre las aguas cristalinas del Mar Negro y las costas doradas del Egeo, se extendía una región que parecía haber sido forjada por los mismos dioses para criar guerreros. Tracia, una vasta extensión de territorio que abarcaba lo que hoy conocemos como Bulgaria, el norte de Grecia y la parte europea de Turquía, era una tierra de contrastes extremos, montañas escarpadas que desafiaban al cielo, valles fértiles donde corrían ríos de aguas puras y bosques tan densos que la luz del sol apenas lograba filtrarse entre sus ramas milenarias. En esta tierra mística, alrededor del año 1500 a.C., emergió uno de los pueblos más fascinantes y temidos de la antigüedad, los tracios. No eran una nación unificada como los egipcios o los persas, sino una confederación de tribus independientes que compartían sangre, idioma y tradiciones, pero que mantenían su feroz independencia tribal. Esta aparente desunión era tanto su mayor debilidad como su fuerza más devastadora, pues cuando las circunstancias los obligaban a unirse, se convertían en una fuerza imparable que hacía temblar a los imperios más poderosos. El gran historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, escribió con una mezcla de admiración y temor: los tracios son el pueblo más numeroso del mundo después de los indios. Si estuvieran unidos bajo un solo gobernante o si actuaran en común acuerdo, serían invencibles y mucho más poderosos que cualquier otra nación. Estas palabras, escritas hace más de 2400 años, nos revelan el respeto que incluso los orgullosos griegos sentían hacia estos guerreros del norte. Pero Tracia no era solo una tierra de guerreros. Era un reino de misterios profundos, donde la realidad se mezclaba con la mitología. Aquí, según las leyendas, había nacido Orfeo, el músico cuya lira podía calmar a las bestias más feroces y hacer que las piedras lloraran. Aquí también se decía que Dioniso, el dios del vino y la celebración, había establecido sus rituales más sagrados. Los tracios no eran simplemente bárbaros sedientos de sangre, como a menudo los retrataban sus enemigos. Eran un pueblo complejo, con una rica tradición cultural que influenciaría profundamente a la civilización occidental. La geografía de Tracia había moldeado el carácter de su pueblo de manera única. Las montañas les enseñaron resistencia, los bosques les dieron astucia y las vastas llanuras les mostraron el valor de la velocidad y la movilidad. No construían grandes ciudades de piedra como los griegos o los romanos. Preferían asentamientos flexibles que pudieran abandonar rápidamente si era necesario. Esta mentalidad nómada, heredada de sus ancestros migratorios, los convertiría en algunos de los guerreros más adaptables y peligrosos del mundo antiguo, capaces de aparecer como fantasmas en el campo de batalla y desvanecerse igual de rápido cuando las circunstancias lo requerían. Para entender verdaderamente quiénes eran los tracios, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, hasta una época en la que Europa era un continente muy diferente al que conocemos hoy. Hace aproximadamente 500 años, durante la Edad del Bronce Temprano, oleadas masivas de pueblos indoeuropeos comenzaron una de las migraciones más significativas de la prehistoria humana.
Estos nómadas, portadores de una cultura avanzada y una tecnología superior, se extendieron desde las estepas del noreste hacia todas las direcciones, llevando consigo no solo sus posesiones materiales, sino también su idioma, sus tradiciones y su visión del mundo. Cuando estos migrantes indoeuropeos llegaron a los Balcanes, no encontraron una tierra vacía esperándolos. Durante milenios, comunidades neolíticas habían establecido aldeas agrícolas en los valles fértiles de la región. Estos primeros habitantes eran agricultores sedentarios que habían desarrollado técnicas sofisticadas de cultivo y ganadería, viviendo en asentamientos permanentes que algunas veces albergaban a cientos de personas. El encuentro entre estos dos mundos, los nómadas indoeuropeos y los agricultores locales, no fue necesariamente violento. Más bien, parece haber sido un proceso gradual de integración cultural que se extendió durante varios siglos. Los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes de esta fusión cultural en sitios por toda la región. La llamada cultura de la cerámica cordada revela herramientas y objetos que combinan técnicas indoeuropeas con tradiciones locales. Los enterramientos de esta época muestran rituales funerarios complejos que mezclan creencias de ambos pueblos, sugiriendo que la integración no fue solo material, sino también espiritual y social. Estos hallazgos nos pintan el cuadro de una sociedad en formación, donde diferentes tradiciones se entrelazaban para crear algo completamente nuevo. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas como los egipcios o los mesopotámicos, los tracios nunca desarrollaron un sistema de escritura propio. Esta ausencia de registros escritos durante los primeros siglos de su historia ha hecho que dependamos principalmente de fuentes arqueológicas y más tarde de los testimonios de sus vecinos griegos y romanos para reconstruir su pasado. Sin embargo, esta falta de escritura no debe interpretarse como una señal de primitivismo. Más bien, refleja una cultura que privilegiaba la tradición oral, donde los conocimientos, las historias y las leyes se transmitían de generación en generación a través de canciones, poemas épicos y rituales sagrados. La naturaleza tribal de la sociedad tracia se estableció durante estos primeros siglos de fusión cultural. A diferencia de las monarquías centralizadas que surgían en otras partes del mundo, los tracios desarrollaron un sistema político basado en la autonomía tribal, donde cada grupo mantenía su independencia mientras compartía una identidad cultural común. Esta estructura descentralizada les daría una flexibilidad extraordinaria ante las amenazas externas, pero también los haría vulnerables a la manipulación por parte de enemigos que supieran explotar sus divisiones internas. Era un sistema que reflejaba perfectamente su herencia nómada, libre, adaptable, pero también inherentemente inestable. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas tracias y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, los chamanes y sacerdotes de las tribus encendían hogueras sagradas y comenzaban los rituales que conectaban el mundo mortal con el reino de los dioses. Para los tracios, la religión no era simplemente un conjunto de creencias abstractas. Era una fuerza viva y palpable que permeaba cada aspecto de su existencia diaria, desde las decisiones de guerra hasta los ciclos agrícolas, desde los matrimonios hasta los entierros. En el centro de su panteón divino reinaba Ares, el dios de la guerra, cuya presencia se sentía en cada batalla y en cada acto de valentía. Los tracios creían que ellos eran los hijos predilectos de Ares, y algunos estudiosos sugieren que el mismo nombre Tracia podría derivar de Trax, que según algunas tradiciones era hijo del dios de la guerra. Esta conexión divina no era meramente simbólica. Los guerreros tracios llevaban a cabo rituales elaborados antes de cada batalla,
ofreciendo sacrificios sangrientos para asegurar el favor de su patrón divino. Se decía que Ares mismo había bendecido sus armas y que en los momentos de mayor peligro el dios descendía al campo de batalla para luchar junto a sus hijos mortales. Pero si Ares representaba el aspecto marcial de la cultura tracia, Dioniso encarnaba su alma más profunda y misteriosa. El culto a Dioniso en Tracia era mucho más antiguo y complejo que su posterior adopción por los griegos. Aquí, el dios no era simplemente el patrón del vino y la celebración, era una deidad de la muerte y la resurrección, de los misterios más profundos de la existencia humana. Los tracios lo conocían también como Zagreus y creían que había sido despedazado y resucitado, convirtiéndose así en el señor de los ciclos eternos de la naturaleza. Los rituales dionisíacos tracios eran famosos y temidos en todo el mundo antiguo por su intensidad y su aparente salvajismo. El vino ocupaba un lugar central en la religión tracia, y no por casualidad. La región había sido uno de los primeros lugares del mundo en desarrollar la viticultura, hace aproximadamente 6.000 años. Para los tracios, el vino no era simplemente una bebida alcohólica. Era la sangre sagrada de Dioniso, un elixir divino que permitía a los mortales trascender los límites de la realidad ordinaria y comunicarse directamente con los dioses. Durante las fiestas religiosas, que podían durar varios días, los participantes bebían hasta alcanzar estados de éxtasis místico. Bailaban hasta el agotamiento y practicaban rituales que los observadores extranjeros describían como salvajes, pero que para los tracios eran profundamente sagrados. Otro aspecto fascinante de la religión tracia era el culto a Zalmoxis, una deidad que prometía la inmortalidad a sus seguidores. Según las creencias tracias, Zalmoxis había sido un hombre sabio que descendió al inframundo y regresó con el conocimiento de la vida eterna. Este culto incluía rituales extraordinarios donde se enviaban mensajeros al dios a través de un método que horrorizaba a los griegos. Seleccionaban a un voluntario, lo arrojaban al aire sobre lanzas afiladas y si moría, consideraban que su mensaje había sido aceptado por la deidad. Esta práctica, que los extranjeros veían como bárbara, revelaba la profundidad de la fe tracia en la existencia post-mortem y su disposición a sacrificar la vida terrenal por recompensas espirituales. Imagina caminar por una aldea tracia al amanecer. El humo de las hogueras nocturnas aún se eleva lentamente entre las cabañas de madera y barro, mientras los primeros rayos de sol iluminan las figuras de hombres y mujeres que comienzan sus actividades diarias. Lo primero que te llamaría la atención serían los intrincados tatuajes que adornan los cuerpos de casi todos los adultos. Patrones geométricos complejos, espirales sagradas, representaciones de animales totémicos y símbolos religiosos que cubren brazos, rostros y torsos, contando la historia personal de cada individuo de una manera que solo ellos podían descifrar completamente. La sociedad tracia era un mosaico fascinante de aproximadamente 200 tribus diferentes, cada una con sus propias tradiciones específicas, territorios definidos y estructuras de liderazgo únicas. Los Besi, feroces habitantes de las montañas, eran conocidos por su resistencia fanática a cualquier forma de dominación externa. Los Triballi, maestros de la guerra, habían desarrollado tácticas militares tan efectivas que incluso Alejandro Magno los consideraba enemigos dignos de respeto. Los moesios, por el contrario, habían adoptado un estilo de vida completamente diferente, practicando una forma de vegetarianismo religioso y subsistiendo principalmente de miel, leche y productos lácteos, lo que los hacía únicos en una región donde la carne era generalmente un elemento central de la dieta. Las estructuras familiares tracias desafiaban muchas de las convenciones de otras sociedades antiguas.
La poligamia era no solo aceptada, sino esperada entre los hombres de alto estatus, y los reyes tracios frecuentemente tenían 10 o más esposas, cada una representando alianzas políticas con diferentes tribus o clanes. Sin embargo, esto no significaba que las mujeres tracias carecieran de poder o influencia. Al contrario, gozaban de una libertad considerable comparada con sus contemporáneas griegas o persas. Podían poseer propiedades, participar en actividades comerciales e incluso, en algunos casos, liderar tribus o ejercer roles sacerdotales importantes. Una de las características más sorprendentes de la sociedad tracia, según los observadores griegos, era su actitud hacia la virginidad. Los historiadores antiguos reportaban con asombro que los tracios no valoraban la virginidad de la misma manera que otros pueblos. De hecho, las mujeres jóvenes tenían considerable libertad sexual antes del matrimonio, y esta práctica era vista como completamente natural y aceptable. Esta actitud liberal se extendía a otros aspectos de sus relaciones sociales, creando una sociedad que muchos extranjeros encontraban simultáneamente fascinante y escandalosa. La ausencia de una jerarquía social rígida era otro aspecto distintivo de la cultura tracia. A diferencia de las sociedades altamente estratificadas de Egipto o Persia, los tracios mantenían estructuras sociales relativamente flexibles, donde la movilidad social era posible a través del mérito militar, la sabiduría religiosa o el éxito comercial. Esta flexibilidad social fomentaba un espíritu de independencia individual que se manifestaba no solo en sus relaciones interpersonales, sino también en su resistencia a cualquier forma de autoridad externa. Era precisamente este espíritu independiente el que haría tan difícil para los imperios posteriores, primero los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos, establecer un control duradero sobre las tierras tracias. Cuando la luna llena se alzaba sobre las colinas tracias, transformando el paisaje en un teatro de sombras plateadas, las aldeas cobraban vida con una energía mágica que contrastaba dramáticamente con la imagen de bárbaros salvajes que sus enemigos querían proyectar. En estas noches especiales, los bardos tracios, poetas músicos que ocupaban una posición casi sagrada en la sociedad, tomaban sus liras y comenzaban a recitar las epopeyas ancestrales que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Sus voces, acompañadas por melodías hipnóticas, narraban las hazañas de héroes legendarios, las genealogías de los dioses y las historias de amor y guerra que definían la identidad cultural del pueblo tracio. Estos bardos no eran simples entretenedores, eran los guardianes de la memoria colectiva, los bibliotecarios vivientes de una civilización que había decidido conscientemente confiar su herencia cultural a la tradición oral más que a la palabra escrita. Su influencia era tan profunda que incluso los griegos, con toda su sofisticación literaria, reconocían la superioridad poética de los tracios. Homero mismo, en la Ilíada, presenta a los tracios como aliados de Troya, y sus descripciones sugieren una profunda admiración por su cultura musical y poética. Esta influencia tracia se puede rastrear en muchos aspectos de la literatura griega temprana, donde temas, estructuras narrativas y hasta técnicas poéticas específicas muestran claros orígenes tracios. La artesanía tracia alcanzó niveles de sofisticación que rivalizaban con las mejores producciones del mundo mediterráneo. Los orfebres tracios, en particular, desarrollaron técnicas de trabajo del oro que eran consideradas las más avanzadas de su época. Las tumbas reales descubiertas en sitios como Kazanlak y Alexandrovo han revelado tesoros de una belleza extraordinaria, joyas intrincadamente elaboradas, máscaras funerarias de oro puro y objetos ceremoniales decorados con escenas mitológicas de una complejidad artística sorprendente.
Estos artefactos no solo demuestran el alto nivel técnico alcanzado por los artesanos tracios, sino también su sofisticada comprensión de la proporción, el simbolismo y la estética. La cerámica tracia desarrolló estilos distintivos que combinaban influencias de múltiples tradiciones culturales. Sus alfareros creaban vasijas no solo funcionales, sino también ceremoniales, muchas de ellas destinadas específicamente para los rituales del vino que eran centrales en su religión. Estas piezas, decoradas con patrones geométricos complejos y escenas narrativas, servían tanto propósitos prácticos como espirituales, y muchas de ellas han sido encontradas en sitios arqueológicos que se extienden desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo oriental, evidencia del extenso comercio cultural que los tracios mantenían con otros pueblos. El vino, esa creación divina que los tracios consideraban un regalo directo de Dioniso, se había convertido no solo en el centro de su vida religiosa, sino también en uno de sus productos de exportación más valiosos. Los viñedos tracios producían variedades que eran altamente apreciadas en todo el mundo antiguo, y el comercio del vino tracio se extendía desde las colonias griegas del Mar Negro hasta los mercados de Asia Menor. Junto con el vino exportaban cereales de alta calidad, miel, considerada la mejor del mundo conocido, maderas preciosas de sus bosques milenarios y metales extraídos de sus abundantes minas. Este comercio no solo enriqueció económicamente a las tribus tracias, sino que también estableció redes de intercambio cultural que influenciaron profundamente el desarrollo de toda la región del Mediterráneo oriental, convirtiendo a Tracia en un puente cultural entre Europa y Asia, entre el mundo bárbaro y la civilización clásica. El amanecer de una mañana cualquiera en las llanuras de Tracia podía transformarse súbitamente en una sinfonía de terror para cualquier ejército enemigo desprevenido. Primero llegaba el sonido, un rumor lejano que crecía gradualmente hasta convertirse en el estruendo ensordecedor de miles de cascos golpeando la tierra húmeda. Luego aparecían las siluetas en el horizonte, como fantasmas emergiendo de la niebla matutina, jinetes tracios montados en caballos pequeños pero increíblemente resistentes, moviéndose con una sincronización que parecía sobrenatural. Finalmente, cuando el enemigo ya podía distinguir los detalles de sus rostros tatuados y sus armas brillando bajo el sol, era demasiado tarde para organizar una defensa efectiva. Los guerreros tracios habían revolucionado el arte de la guerra con una innovación táctica que cambiaría para siempre la forma en que se libraban las batallas en el mundo antiguo. El uso sistemático de tropas ligeras armadas con el pelta, un escudo pequeño y redondo hecho de mimbre y cuero que les permitía una movilidad extraordinaria sin sacrificar completamente la protección. Estos peltastas, como llegaron a ser conocidos, no se enfrentaban directamente a las falanges de infantería pesada que dominaban los campos de batalla de la época. En su lugar, desarrollaron técnicas de guerrilla que aprovechaban su velocidad superior para hostigar, confundir y eventualmente destruir a enemigos aparentemente superiores. La efectividad de los guerreros tracios no residía únicamente en sus tácticas innovadoras, sino también en su entrenamiento desde la infancia y su mentalidad guerrera única. Los niños tracios aprendían a montar antes de poder caminar con seguridad, y el manejo de las armas era considerado tan fundamental como aprender a hablar o a contar. Su cultura glorificaba la muerte en batalla como el camino más directo hacia la inmortalidad, lo que los convertía en combatientes extraordinariamente feroces que preferían morir luchando antes que rendirse o huir. Esta mentalidad, combinada con su superioridad táctica,
Los hizo tan famosos que pronto comenzaron a ser solicitados como mercenarios por todas las potencias del Mediterráneo. El fenómeno de los mercenarios tracios se convirtió en uno de los aspectos más fascinantes y trágicos de su historia. Por un lado, su reputación como guerreros de élite les proporcionaba una fuente constante de ingresos y les permitía influir en conflictos que se libraban a miles de kilómetros de sus tierras natales. Griegos y persas competían por reclutar contingentes tracios para sus ejércitos, ofreciendo pagos generosos y botines de guerra que enriquecían a las tribus. Por otro lado, esta práctica también significaba que los mejores guerreros tracios a menudo morían en tierras extranjeras, luchando en guerras que no eran suyas, debilitando gradualmente el potencial militar de su propio pueblo. La tragedia de los mercenarios tracios se intensificaba cuando consideramos que muchos de ellos, al ser capturados en batallas perdidas, eran vendidos como esclavos precisamente debido a su reputación como combatientes excepcionales. Los comandantes enemigos sabían que un guerrero tracio esclavizado podía ser reentrenado como gladiador y generar enormes beneficios en las arenas romanas. De esta manera, la misma habilidad marcial que había hecho famosos a los tracios en todo el mundo conocido, se convertía en la causa de su esclavitud. Era una ironía cruel del destino que los guerreros más libres e independientes del mundo antiguo terminaran como entretenimiento para las masas romanas, luchando hasta la muerte en arenas de arena empapada de sangre, muy lejos de las montañas y bosques que los habían visto nacer. En el año 513 a.C., las montañas de Tracia fueron testigos de uno de los encuentros más significativos de la historia antigua, cuando el poderoso rey persa Darío I, señor del imperio más vasto que el mundo había conocido hasta entonces, cruzó el Bósforo con un ejército de más de 700.000 hombres con la intención de someter definitivamente a las tribus tracias y expandir las fronteras persas hasta el corazón de Europa. Lo que Darío esperaba que fuera una campaña rápida contra bárbaros desorganizados, se convirtió en una de las experiencias más frustrantes y costosas de su carrera militar, enfrentándose a un enemigo que parecía materializarse de la nada para atacar y desaparecer antes de que las tropas persas pudieran responder efectivamente. La campaña de Darío en Tracia reveló tanto las fortalezas como las debilidades fundamentales del carácter tracio. Por un lado, las tribus demostraron ser maestras absolutas de la guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento íntimo del terreno montañoso para tender emboscadas devastadoras a las columnas persas. Atacaban al amanecer cuando la niebla les proporcionaba cobertura natural, aparecían súbitamente en los flancos de las formaciones enemigas cuando menos se les esperaba, y se retiraban a refugios montañosos inaccesibles para la caballería pesada persa. Sin embargo, su incapacidad crónica para mantener una resistencia unificada permitió que Darío explotara las rivalidades tribales, sobornando a algunos líderes y enfrentando a las tribus entre sí. Finalmente, a través de una combinación de fuerza militar, diplomacia astuta y sobornos generosos, Darío logró establecer la satrapia de Escudra, convirtiendo a Tracia en una provincia del imperio persa. Pero esta victoria tuvo un precio enorme. Los tributos exigidos a los tracios incluían no solo oro extraído de sus abundantes minas, sino también un número específico de esclavos que debían ser entregados anualmente. Esta práctica sistemática de esclavización significaba que miles de jóvenes tracios eran arrancados de sus familias cada año para servir en tierras lejanas. Una tragedia que se repetiría siglo tras siglo bajo diferentes conquistadores y que eventualmente alimentaría las arenas de gladiadores romanas.
Décadas antes de la invasión persa, los tracios ya habían establecido relaciones complejas y a menudo conflictivas con las colonias griegas que se habían establecido a lo largo de las costas del Mar Negro desde el siglo VIII a.C. Estas colonias, fundadas por griegos en busca de nuevas tierras y oportunidades comerciales, crearon una zona de contacto cultural fascinante donde la civilización griega se encontraba directamente con el mundo bárbaro tracio. El comercio florecía entre ambos pueblos. Los griegos intercambiaban productos manufacturados, aceite de oliva y vino de alta calidad por cereales tracios, miel, pieles y metales preciosos. Sin embargo, estas relaciones comerciales no siempre eran pacíficas. Los tracios aparecen prominentemente en la literatura griega, particularmente en la Ilíada de Homero, donde se les presenta como aliados feroces de los trojanos en su guerra contra los griegos aqueos. La descripción homérica de los tracios, aunque filtrada a través de la perspectiva griega, revela un profundo respeto por su proeza militar y una fascinación por su cultura exótica. Heródoto, escribiendo sobre los tracios con la perspectiva de alguien que los había observado directamente, los describía como el pueblo más numeroso de todos, después de los indios, pero añadía con perspicacia profética que si estuvieran unidos bajo un solo gobernante, serían invencibles. Esta observación resultaría ser tanto una admiración sincera como un epitafio premonitorio para un pueblo cuya grandeza estaba limitada por su propia naturaleza tribal. Hacia el año 470 a.C., en medio del caos político que siguió a las guerras médicas entre griegos y persas, surgió de las tierras tracias una figura que cambiaría para siempre el destino de su pueblo, Teres I, un líder de la tribu de los Odrisae que poseía una visión política extraordinaria y la habilidad militar necesaria para hacerla realidad. Teres comprendió algo que había escapado a generaciones anteriores de líderes tracios, que la única manera de sobrevivir en un mundo dominado por imperios masivos era crear su propio imperio, unificando las tribus dispersas bajo una autoridad central lo suficientemente fuerte como para negociar de igual a igual con persas, griegos y cualquier otra potencia que amenazara la independencia tracia. La creación del reino odricio no fue un proceso pacífico ni sencillo. Teres tuvo que librar docenas de campañas contra tribus rivales, algunas de las cuales habían mantenido enemistades ancestrales durante siglos. Su genio político residía en su capacidad para transformar a antiguos enemigos en aliados leales, no solo a través de la conquista militar, sino también mediante matrimonios estratégicos, reparto generoso del botín de guerra y, sobre todo, mediante la creación de una identidad tracia unificada que trascendía las lealtades tribales tradicionales. Gradualmente, tribu tras tribu se unió al reino emergente, atraídas tanto por la promesa de seguridad como por la oportunidad de participar en las riquezas que generaba un estado tracio unificado. El verdadero apogeo del reino odricio llegó bajo el reinado de Sitalces, hijo de Teres, quien transformó a Tracia en una potencia regional capaz de influir decisivamente en los asuntos del mundo griego. Durante la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas contra Esparta en una lucha épica por el control de Grecia, Sitalces tomó la decisión estratégica de aliarse con Atenas, proporcionando no solo tropas especializadas, sino también recursos económicos cruciales. Esta alianza ateniense-tracia representaba un cálculo político sofisticado. Atenas necesitaba a los guerreros tracios y el acceso a los recursos del Mar Negro, mientras que Sitalces buscaba el respaldo ateniense para sus propias ambiciones expansionistas en la región. La riqueza del reino odricio provenía de múltiples fuentes que lo convertían en uno de los estados más prósperos de su época. Las minas de oro y plata tracias, particularmente las ubicadas en el monte Pangeo,
producían metales preciosos en cantidades que rivalizaban con las famosas minas de Laurion en Ática. Los vastos bosques tracios proporcionaban maderas de construcción naval que eran esenciales para las flotas griegas, mientras que sus fértiles llanuras producían cereales suficientes no solo para alimentar a la población local, sino también para exportar excedentes considerables. Esta prosperidad económica permitió a los reyes odricios mantener ejércitos profesionales, construir fortificaciones impresionantes y financiar obras públicas que rivalizaban con las de las ciudades griegas más ricas. Sin embargo, la grandeza del reino odricio contenía las semillas de su propia destrucción. La estructura política que había permitido la unificación inicial dependía demasiado del carisma personal de líderes individuales y no logró crear instituciones lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a los conflictos de sucesión. Cuando los hijos de Sitalces comenzaron a disputarse el trono, las antiguas rivalidades tribales resurgieron con una venganza, fragmentando el reino en múltiples facciones que se debilitaron mutuamente a través de guerras civiles constantes. Esta fragmentación no solo destruyó el sueño de un estado tracio unificado, sino que también dejó a las tribus individuales vulnerables ante la próxima gran amenaza que se acercaba desde el oeste. El reino emergente de Macedonia, bajo Filipo II, padre de Alejandro Magno. El año 340 a.C. marcó un punto de inflexión dramático en la historia tracia cuando Filipo II de Macedonia, padre del futuro Alejandro Magno, lanzó una campaña militar devastadoramente efectiva que en cuestión de meses transformó las orgullosas tribus tracias de guerreros independientes en vasallos de un reino que apenas unas décadas antes había sido considerado una potencia menor en la periferia del mundo griego. Filipo había aprendido valiosas lecciones de las campañas persas anteriores en Tracia. Comprendía que intentar gobernar directamente a las tribus tracias sería un ejercicio costoso y probablemente imposible, pero también reconocía que su valor como guerreros era demasiado grande como para desperdiciarlo. La estrategia macedónica hacia Tracia fue un ejemplo magistral de realpolitik antigua. En lugar de intentar destruir las estructuras tribales existentes, Filipo las cooptó, manteniendo a los líderes tribales locales en el poder mientras les exigía tributos, rehenes de alto rango y, más crucialmente, contingentes militares para sus propias campañas. Esta política de vasalaje controlado permitía a los macedonios obtener los beneficios de la incorporación tracia, soldados excepcionales, recursos naturales abundantes y control territorial estratégico, sin asumir los costos prohibitivos de una ocupación militar directa. Para las tribus tracias representaba una pérdida dolorosa de independencia, pero también ofrecía oportunidades sin precedentes de participar en campañas militares a una escala mundial. Cuando Alejandro Magno inició su campaña épica contra el Imperio Persa en 334 a.C., la caballería tracia formaba una parte integral de su ejército multinacional. Estos jinetes tracios, montando sus caballos pequeños pero resistentes y armados con sus jabalinas características, proporcionaron a Alejandro una ventaja táctica crucial en batallas decisivas como Gaugamela, donde su movilidad superior y su capacidad para ejecutar maniobras complejas ayudaron a derrotar a fuerzas persas numéricamente superiores. La participación tracia en las conquistas de Alejandro no fue simplemente la de tropas auxiliares. Fueron socios genuinos en una empresa que transformó el mundo conocido. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia, en 323 a.C., sumió a su vasto imperio en el caos de las guerras de los diádocos, cuando sus generales lucharon ferozmente
por dividirse la herencia del conquistador macedonio. Para los tracios, este periodo de confusión política representó una oportunidad dorada para recuperar gran parte de su autonomía perdida. Mientras los sucesores de Alejandro estaban ocupados luchando entre sí por el control de Egipto, Siria y Asia Menor, las tribus tracias gradualmente comenzaron a reafirmar su independencia, renegociando los términos de su relación con Macedonia desde una posición de fuerza renovada. Sin embargo, las décadas de asociación con el mundo helenístico habían cambiado profundamente a la sociedad tracia de maneras que serían irreversibles. Los guerreros tracios que regresaron de las campañas de Alejandro trajeron consigo no solo riquezas sin precedentes, sino también nuevas ideas sobre organización militar, administración política y cultura urbana. Algunos líderes tribales comenzaron a construir ciudades al estilo griego, adoptaron prácticas administrativas helenísticas y establecieron relaciones diplomáticas sofisticadas con las nuevas monarquías helenísticas que surgieron de las ruinas del imperio de Alejandro. Esta helenización parcial creó una nueva clase dirigente tracia que era simultáneamente más cosmopolita y más vulnerable a la manipulación externa, preparando el escenario para los desafíos aún mayores que enfrentarían cuando una nueva potencia comenzara a extender su influencia hacia el este desde la península italiana, la República Romana. En las brumas del amanecer del siglo II antes de Cristo, mientras las últimas nieblas se alzaban de los valles tracios, donde durante milenios habían resonado los cantos de guerra de tribus libres, una nueva sombra comenzó a extenderse desde el oeste, la sombra del águila romana. Roma, que había comenzado como una ciudad-estado italiana relativamente modesta, se había transformado en una máquina de conquista insaciable que había devorado sucesivamente a cartagineses, galos, hispanos y griegos. Ahora, sus legiones marchaban hacia el este con la precisión implacable que había caracterizado todas sus campañas anteriores, y Tracia, fragmentada por siglos de conflictos internos y debilitada por décadas de dominación macedónica intermitente, se encontraba directamente en su camino. La batalla de Pydna, en el año 168 a.C., no fue librada en territorio tracio, pero sus consecuencias resonarían en las montañas y valles de Tracia durante los siglos venideros. Cuando las legiones romanas aplastaron definitivamente al último rey macedonio, Perseo, no solo destruyeron el reino que había dominado Grecia durante más de un siglo, sino que también eliminaron el último obstáculo significativo para la expansión romana hacia el noreste. Las tribus tracias, que habían mantenido una independencia precaria bajo la hegemonía macedónica, se encontraron súbitamente cara a cara con un enemigo completamente diferente, un imperio que no estaba interesado en vasalaje ceremonial o tributos simbólicos, sino en control territorial absoluto y explotación sistemática de recursos humanos y materiales. Los romanos adoptaron hacia Tracia una estrategia que había demostrado su efectividad en todas sus conquistas anteriores: dividir y conquistar. Explotaron hábilmente las rivalidades tribales que habían plagado a los tracios durante siglos, ofreciendo términos generosos a las tribus que se sometían voluntariamente mientras aplastaban despiadadamente a aquellas que se atrevían a resistir. Esta política creó un patrón de sumisión gradual que se extendió durante décadas, con algunas tribus aceptando el estatus de Estado cliente romano, mientras otras mantenían una resistencia desesperada que solo servía para justificar represalias cada vez más severas. El proceso de romanización de Tracia no fue simplemente una conquista militar, fue una transformación sistemática de una sociedad entera. Los romanos construyeron carreteras que facilitaban el movimiento de sus legiones, pero que también alteraban fundamentalmente los patrones comerciales tradicionales.
establecieron colonias donde veteranos romanos recibían tierras confiscadas a tribus rebeldes. Más crucialmente, implementaron un sistema de reclutamiento militar que drenaba constantemente a los jóvenes más fuertes de las comunidades tracias, enviándolos a servir en legiones que luchaban en fronteras distantes donde muchos nunca regresarían. La anexión formal de Tracia como provincia romana en el año 46 después de Cristo, bajo el emperador Claudio, marcó el final definitivo de más de 1000 años de independencia tracia. Pero para entonces, el daño ya había sido hecho. Décadas de colaboración con Roma habían desarraiculado las estructuras sociales tradicionales, habían creado una clase dirigente colaboracionista que dependía del favor romano y habían establecido redes comerciales que extraían sistemáticamente la riqueza tracia hacia Italia. Más trágicamente, habían normalizado la práctica de la esclavización masiva como castigo por la resistencia, creando un flujo constante de prisioneros tracios que alimentaba los mercados de esclavos romanos y, eventualmente, las escuelas de gladiadores donde hombres como Espartaco serían entrenados para morir por el entretenimiento de las masas romanas. La paradoja más cruel del destino tracio bajo el dominio romano se manifestaba claramente en los cuarteles de las legiones estacionadas a lo largo de las fronteras del imperio, donde soldados tracios voluntarios servían junto a sus compatriotas que habían sido forzados al servicio militar como forma de tributo humano. Estos hombres, que compartían idioma, tradiciones y memorias ancestrales de libertad, se encontraban divididos por una línea invisible pero absoluta. Algunos portaban con orgullo las insignias de auxiliares romanos, mientras otros soportaban las cadenas literales y figurativas de la conscripción forzada. Esta división interna reflejaba la estrategia romana más amplia de fragmentar la identidad tracia, convirtiendo a los antiguos guerreros en instrumentos de su propia opresión. Los tracios que servían como auxiliares en las legiones romanas ocupaban una posición ambigua que ilustraba perfectamente las complejidades del imperialismo romano. Por un lado, su reputación como guerreros excepcionales les garantizaba respeto dentro de la jerarquía militar romana y les proporcionaba oportunidades de ascenso social que habrían sido impensables bajo el sistema tribal tradicional. Muchos lograban obtener la ciudadanía romana al completar su servicio, establecían familias en territorios distantes y se integraban exitosamente en la sociedad imperial. Por otro lado, su servicio militar los alejaba permanentemente de sus comunidades de origen, contribuyendo al desarraigo cultural que debilitaba la cohesión tracia tradicional. Sin embargo, la condición de auxiliar voluntario era precaria y podía cambiar dramáticamente con cualquier señal de deslealtad o simplemente por cambios en la política imperial. Las deserciones, que eran relativamente comunes entre los auxiliares tracios debido a su tradición de independencia, eran castigadas con una severidad que reflejaba tanto la importancia militar de estos soldados como el temor romano ante su potencial rebelde. Los desertores capturados no solo enfrentaban la ejecución sumaria, sino que frecuentemente eran degradados al estatus de esclavos y vendidos a entrenadores de gladiadores como una forma particularmente cruel de castigo que transformaba su habilidad marcial en una condena a muerte diferida. La transición de soldado a esclavo era a menudo rápida y brutal. Un auxiliar tracio que desertaba podía encontrarse, en cuestión de semanas, encadenado en una caravana de esclavos rumbo a los mercados de Roma, donde su reputación como guerrero experimentado lo convertía automáticamente en una mercancía valiosa para los lanistas, entrenadores de gladiadores que abastecían las arenas imperiales. Esta transformación representaba una de las ironías más amargas del sistema romano.
Los mismos hombres que habían servido al imperio con distinción podían encontrarse luchando hasta la muerte para el entretenimiento de ciudadanos romanos que los veían como bestias exóticas. El flujo constante de tracios hacia la esclavitud no se limitaba a los desertores militares. Las rebeliones tribales, que estallaban periódicamente a pesar de la presencia militar romana, proporcionaban pretextos regulares para operaciones de esclavización masiva. Comunidades enteras eran desarraiculadas, con los hombres jóvenes seleccionados específicamente para el entrenamiento gladiatorial debido a su reputación marcial, mientras que mujeres, niños y ancianos eran distribuidos a otras formas de esclavitud. Este sistema creaba un ciclo vicioso donde la resistencia tracia a la dominación romana solo servía para alimentar la máquina de entretenimiento que consumía vidas humanas en las arenas, convirtiendo el valor tracio en su propia maldición y preparando el escenario para la aparición de figuras como Espartaco, que transformarían la arena de instrumento de opresión en plataforma de revolución. En el corazón de Roma, donde el rugido de la multitud se mezclaba con el eco de acero contra acero y el olor a sangre fresca impregnaba el aire del mediodía, se desarrollaba uno de los espectáculos más complejos y contradictorios de la civilización humana: los juegos de gladiadores. Lo que había comenzado como rituales funerarios etruscos relativamente modestos, donde unos pocos combatientes luchaban para honrar a los muertos, se había transformado bajo el genio organizativo romano en una industria masiva de entretenimiento que requería un suministro constante de carne humana entrenada para matar y morir con gracia artística. Las arenas no eran simplemente lugares de violencia, eran teatros sofisticados donde se representaban dramas de honor, valor, destino y muerte que reflejaban y reforzaban los valores fundamentales de la sociedad romana. La evolución de los juegos gladiatoriales, desde sus orígenes rituales hasta convertirse en entretenimiento masivo, ilustra perfectamente la capacidad romana para transformar elementos culturales de los pueblos conquistados en instrumentos de control social y proyección de poder. Los primeros combates habían sido organizados por familias aristocráticas como parte de funerales elaborados, pero gradualmente los políticos romanos descubrieron que patrocinar juegos espectaculares era una forma extraordinariamente efectiva de ganar popularidad entre las masas urbanas. Esta politización de la violencia gladiatorial creó una demanda cada vez mayor de combatientes más exóticos, más hábiles y más dispuestos a morir de maneras dramáticas. El sistema económico que sustentaba los juegos gladiatoriales era una red compleja que se extendía por todo el imperio, conectando mercados de esclavos remotos con arenas urbanas a través de una cadena de intermediarios especializados. Los lanistas, empresarios que compraban, entrenaban y alquilaban gladiadores, ocupaban una posición social ambigua. Eran simultáneamente despreciados por comerciar con muerte humana y respetados por su riqueza y conexiones políticas. Las escuelas de gladiadores, ludi, que establecían, eran instituciones híbridas que combinaban elementos de prisión, academia militar y centro de entrenamiento atlético, donde esclavos de diversas nacionalidades eran transformados en artistas marciales especializados. La demanda específica de gladiadores tracios reflejaba tanto su reputación militar como las expectativas estéticas del público romano. Los espectadores romanos no querían simplemente ver violencia aleatoria. Exigían combates que contaran historias, que representaran conflictos entre diferentes estilos de lucha, diferentes tradiciones culturales, diferentes arquetipos heroicos. Los gladiadores tracios, con su estilo de combate distintivo basado en velocidad y agilidad, proporcionaban un contraste dramático con los gladiadores de estilo romano
o galo, creando narrativas visuales que resonaban con las percepciones culturales romanas sobre las diferencias entre pueblos civilizados y bárbaros. Sin embargo, la arena gladiatorial también creaba oportunidades inesperadas para que los esclavos subvirtieran las intenciones de sus amos. Aunque el sistema estaba diseñado para transformar a prisioneros de guerra en entretenimiento, también les proporcionaba entrenamiento militar avanzado. Los organizaba en grupos cohesivos y les daba acceso a armas y armaduras. Para hombres como Espartaco, que habían sido guerreros libres antes de su esclavización, las escuelas de gladiadores representaban no solo prisiones donde se preparaban para la muerte, sino también academias militares involuntarias, donde podían perfeccionar sus habilidades de combate, establecer redes de lealtad entre compañeros de diferentes nacionalidades y planificar formas de convertir su entrenamiento para la muerte en preparación para la revolución. La arena, que había sido concebida como el símbolo definitivo de la dominación romana sobre los pueblos conquistados, se convertiría en las manos adecuadas en la cuna de la rebelión más peligrosa que Roma había enfrentado desde los tiempos de Aníbal. En la penumbra dorada de las primeras horas de la mañana, cuando los rayos de sol se filtraban a través de las rejas de hierro de las celdas gladiatoriales, los combatientes tracios realizaban rituales que sus antepasados habían practicado en las montañas libres de su patria lejana. Meditaciones silenciosas donde invocaban la protección de Ares, ejercicios de estiramiento que preparaban músculos para la muerte o la gloria, y el cuidado meticuloso de sus armas distintivas que los convertían en algunos de los gladiadores más reconocibles y temidos de todas las arenas del imperio. El estilo de combate tracio no era simplemente una técnica militar, era una filosofía de guerra que enfatizaba la inteligencia sobre la fuerza bruta, la velocidad sobre la resistencia y la adaptabilidad sobre la rigidez táctica. La armadura característica del gladiador tracio había sido cuidadosamente diseñada por los lanistas romanos para maximizar tanto la efectividad del combate como el espectáculo visual que satisfacía las expectativas del público. La parmula, el pequeño escudo redondo que definía el estilo tracio, era una obra maestra de ingeniería práctica, lo suficientemente liviana como para permitir movimientos rápidos y maniobras evasivas, pero lo bastante resistente como para desviar golpes directos cuando se usaba con la técnica adecuada. Este escudo requería un enfoque completamente diferente al combate comparado con el scutum rectangular masivo de los gladiadores de estilo romano, enfatizando la movilidad y el posicionamiento táctico sobre la protección pasiva. La sica, la espada curva que completaba el armamento tracio básico, era un arma que aterrorizaba tanto a oponentes como a espectadores por su capacidad de infligir heridas devastadoras desde ángulos inesperados. Su diseño curvado permitía ataques que podían rodear escudos enemigos o encontrarlas juntas en armaduras aparentemente impenetrables, pero también requería años de entrenamiento especializado para dominar completamente. Los movimientos necesarios para usar efectivamente una sica eran tan distintivos que los espectadores experimentados podían identificar inmediatamente el origen tracio de un gladiador, simplemente observando su estance de combate y sus patrones de movimiento. El entrenamiento de un gladiador tracio era un proceso que transformaba completamente tanto el cuerpo como la mente del combatiente. Los ejercicios diarios incluían no solo acondicionamiento físico intensivo, sino también estudios psicológicos de oponentes potenciales, práctica de técnicas teatrales que intensificaban el drama del combate y educación en las sutilezas de la etiqueta arena, que podían significar la diferencia entre vida y muerte cuando un gladiador derrotado apelaba por misericordia a la multitud. Los tracios,
con su herencia cultural de narrativas épicas y tradiciones orales sofisticadas, a menudo sobresalían en estos aspectos performativos del gladiatorismo, convirtiendo cada combate en una obra teatral donde la muerte era siempre una posibilidad real, pero donde el honor se ganaba a través de la gracia bajo presión extrema. La fama de los gladiadores tracios se extendía mucho más allá de las arenas donde luchaban. Se convirtieron en figuras culturales que influenciaron la moda, el arte e incluso la política romana. Las mujeres aristocráticas romanas frecuentemente tenían aventuras amorosas con gladiadores tracios famosos, escandalizando a la sociedad respetable, pero también humanizando a estos combatientes a los ojos del público. Artistas creaban mosaicos y frescos que inmortalizaban combates famosos protagonizados por gladiadores tracios. Poetas escribían versos sobre su valor y elegancia. Sin embargo, esta fama también tenía un lado oscuro. Cuanto más famoso se hacía un gladiador tracio, más presión enfrentaba para proporcionar espectáculos cada vez más dramáticos, empujándolo hacia combates más peligrosos contra oponentes más letales, hasta que inevitablemente su suerte se agotaba y moría en la arena que lo había hecho famoso. Para algunos, como Espartaco, esta fama se convertiría en una plataforma desde la cual desafiar todo el sistema que había creado su celebridad, transformando la arena de teatro de muerte en trampolín de revolución. En algún lugar de las montañas escarpadas, donde la tribu Maedi había mantenido su independencia feroz durante generaciones, nació un niño que estaba destinado a convertirse en el símbolo más duradero de resistencia contra la opresión en toda la historia humana. Espartaco, cuyo nombre tracio original probablemente era diferente, pero que la historia conoce por su versión romanizada, creció en una sociedad donde el valor personal era la virtud suprema, donde las historias de ancestros heroicos se recitaban junto a las hogueras nocturnas, y donde cada niño aprendía desde la infancia que preferir la muerte a la deshonra no era simplemente un ideal poético, sino una expectativa práctica que definiría cada decisión importante de su vida adulta. Los Maedi, la tribu de Espartaco, ocupaban territorio en lo que hoy sería la frontera entre Bulgaria y Macedonia, una región montañosa que había sido durante siglos una zona de conflicto entre diferentes imperios, pero que también había proporcionado a sus habitantes una independencia relativa debido a la dificultad de mantener control militar sobre terreno tan accidentado. Esta geografía había moldeado el carácter de los Maedi de maneras específicas. Eran maestros de la guerra de guerrillas, expertos en vivir de la tierra durante campañas prolongadas y ferozmente igualitarios en su estructura social, donde el liderazgo se ganaba a través de hazañas militares más que por herencia dinástica. La juventud de Espartaco coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia tracia, cuando las presiones romanas se intensificaban constantemente mientras las estructuras tribales tradicionales se desmoronaban bajo el peso de la conquista gradual. Como muchos jóvenes tracios de su generación, Espartaco probablemente fue reclutado o se alistó voluntariamente en las fuerzas auxiliares romanas, una decisión que reflejaba tanto las limitadas opciones disponibles para los guerreros tracios como la atracción de la paga militar regular y la oportunidad de demostrar valor en combate a una escala más amplia que las incursiones tribales tradicionales. Su servicio militar romano le habría proporcionado una educación invaluable en tácticas, organización y mentalidad imperial que más tarde usaría devastadoramente contra sus antiguos empleadores. Como auxiliar, habría aprendido no solo las técnicas de combate legionario, sino también los métodos romanos de logística militar, comunicación de campaña y coordinación de fuerzas diversas.
conocimientos que resultarían cruciales cuando se encontró liderando un ejército multicultural de esclavos, rebeldes. Sin embargo, este periodo de servicio también le habría mostrado de primera mano las contradicciones y debilidades del sistema imperial, particularmente la dependencia romana de tropas extranjeras cuya lealtad era siempre cuestionable. La decisión de Espartaco de desertar del ejército romano marcó el punto de inflexión definitivo en su vida, transformándolo de colaborador reluctante en enemigo declarado del imperio. Las fuentes históricas son vagas sobre los detalles específicos de su deserción, pero el patrón era común entre los auxiliares tracios: tensiones con oficiales romanos, conflictos sobre órdenes que violaban códigos de honor tradicionales, o simplemente la imposibilidad psicológica de continuar sirviendo a un sistema que estaba destruyendo sistemáticamente su cultura ancestral. Una vez desertor, Espartaco se convirtió en lo que los romanos llamaban un bandido, un término que reflejaba más la perspectiva imperial que la realidad de hombres que habían elegido vivir libres en las montañas antes que someterse a la dominación extranjera. Su captura eventual y venta como esclavo para entrenamiento gladiatorial no fue simplemente mala suerte, fue el destino inevitable de un hombre que había desafiado abiertamente el poder romano en una época cuando tal desafío solo podía terminar en muerte o esclavitud. Sin embargo, Roma no podía haber imaginado que al enviar a este guerreiro tracio rebelde a una escuela de gladiadores, estaba proporcionándole exactamente el entrenamiento, los compañeros y las oportunidades que necesitaría para lanzar la rebelión más peligrosa en la historia del imperio. La transición de guerrero libre a gladiador esclavizado fue para Espartaco un descenso a un infierno que habría sido inimaginable para sus ancestros tracios, quienes consideraban la esclavitud un destino peor que la muerte y que tradicionalmente preferían luchar hasta el último aliento antes que permitir su captura. Cuando las cadenas se cerraron alrededor de sus muñecas por primera vez, probablemente durante una incursión romana en las montañas donde se había refugiado después de su deserción, Espartaco experimentó no solo la pérdida física de su libertad, sino también una transformación psicológica profunda que lo separaría para siempre del mundo que había conocido y lo prepararía para convertirse en algo completamente nuevo. Un líder revolucionario forjado en las fraguas más crueles del Imperio Romano. El viaje desde su lugar de captura hasta la escuela de gladiadores de Lentulio Batiato en Capua fue una marcha forzada a través de un paisaje que representaba todo lo que había perdido. Encadenado junto a otros prisioneros de diversas nacionalidades, galos capturados en las campañas de César, germanos tomados en las fronteras del Rin, otros tracios que habían compartido su destino, Espartaco tuvo tiempo para contemplar la maquinaria sistemática de la esclavización romana. No era un proceso aleatorio o caótico, era un sistema industrial diseñado para quebrar la voluntad humana y transformar guerreros orgullosos en entretenimiento para las masas. Cada parada en el camino, cada ritual de humillación, cada demostración de poder absoluto de los guardias estaba cuidadosamente calculada para destruir cualquier vestigio de identidad anterior. La llegada a la escuela de gladiadores de Capua en el año 73 a.C. marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Espartaco, donde la brutalidad física se combinaba con una forma más sutil pero igualmente devastadora de guerra psicológica. Lentulio Batiato, el lanista que poseía la escuela, era un empresario que había perfeccionado el arte de transformar seres humanos en máquinas de matar eficientes. Su establecimiento no era simplemente una prisión, era una fábrica donde se manufacturaba muerte artística para el consumo de las élites romanas, que pagaban fortunas por espectáculos cada vez más elaborados y sangrientos.
El entrenamiento gladiatorial al que fue sometido Espartaco era un proceso que deliberadamente deshumanizaba a los combatientes, mientras simultáneamente los convertía en atletas de élite. Las jornadas comenzaban antes del amanecer con ejercicios físicos que llevaban al cuerpo humano al límite de su resistencia. Carreras con armadura completa bajo el sol abrasador, combates de práctica que duraban hasta que los participantes colapsaban por agotamiento, y sesiones de entrenamiento con armas que continuaban hasta que cada movimiento se había convertido en reflejo automático. Pero el aspecto más cruel del entrenamiento no era físico, sino psicológico. Los gladiadores eran deliberadamente enfrentados entre sí en rivalidades artificiales. Se les negaba cualquier forma de solidaridad o camaradería y se les enseñaba a ver a sus compañeros de esclavitud como enemigos potenciales más que como aliados en la desgracia. Sin embargo, para un hombre con la inteligencia estratégica y la experiencia militar de Espartaco, esta misma brutalidad sistemática reveló las debilidades fundamentales del sistema que lo oprimía. Observó que los guardianes, confiados en la desesperación de sus prisioneros, habían desarrollado rutinas predecibles y habían bajado la guardia en ciertos momentos del día. Notó que otros gladiadores, a pesar de los esfuerzos por dividirlos, comenzaban a desarrollar lealtades mutuas basadas en el sufrimiento compartido. Más crucialmente, se dio cuenta de que el entrenamiento que recibía, diseñado para convertirlo en un asesino más efectivo, también lo estaba preparando inadvertidamente para liderar una revolución. Cada lección sobre tácticas de combate, cada ejercicio de coordinación grupal, cada momento de acceso a armas reales, se convertía en preparación para algo que sus captores nunca habían imaginado: la transformación de una escuela de gladiadores en el punto de partida de la rebelión de esclavos más peligrosa que Roma había enfrentado jamás. La noche del escape había sido cuidadosamente elegida para coincidir con uno de los festivales romanos, cuando los guardias estarían distraídos por las celebraciones y el vino, y cuando la atención de toda la ciudad estaría enfocada en los espectáculos públicos más que en la vigilancia de una escuela de gladiadores aparentemente segura. Espartaco había pasado meses observando, planificando y, lo más importante, construyendo una red de confianza entre un grupo selecto de compañeros gladiadores que compartían no solo su desesperación, sino también su determinación de recuperar su libertad sin importar el costo. Estos hombres, alrededor de 70 según las fuentes históricas, representaban una mezcla fascinante de nacionalidades y trasfondos: galos que habían luchado contra César, germanos capturados en las fronteras bárbaras, y otros tracios que habían seguido caminos similares al de Espartaco desde la libertad tribal hasta la esclavitud gladiatorial. El plan inicial era desesperadamente simple, y por esa misma razón, brillante en su audacia. Los gladiadores no tenían acceso a armas reales fuera de sus sesiones de entrenamiento supervisadas, pero habían logrado apropiarse subrepticiamente de cuchillos de cocina durante sus turnos de trabajo en la preparación de alimentos, implementos humildes que se convertirían en los instrumentos de una de las revoluciones más significativas de la historia antigua. La señal para el escape fue dada cuando los guardias nocturnos, adormecidos por el vino de la celebración, bajaron suficientemente la guardia como para permitir que los conspiradores se movieran libremente por las instalaciones que conocían íntimamente después de meses de cautiverio forzado. Lo que siguió fue una explosión de violencia liberadora que había sido reprimida durante tanto tiempo que cuando finalmente se desató, sorprendió incluso a sus perpetradores por su intensidad. Los gladiadores no simplemente escaparon,
aniquilaron sistemáticamente a todo el personal de la escuela que encontraron, desde los guardias brutales que los habían torturado diariamente hasta los entrenadores que los habían convertido en máquinas de matar. Esta violencia no era aleatoria o sádica, era un acto deliberado de justicia revolucionaria que enviaba un mensaje claro tanto a otros esclavos como a sus amos romanos. El sistema de opresión que había parecido invencible podía ser destruido por aquellos que tenían la determinación y la organización necesarias para actuar. El éxodo de Capua no fue una fuga caótica, sino una retirada militar organizada que reveló inmediatamente las habilidades de liderazgo que convertirían a Espartaco en uno de los comandantes más efectivos de su época. Antes de abandonar la escuela, los gladiadores liberados saquearon sistemáticamente los arsenales de entrenamiento, apoderándose no solo de armas, sino también de armaduras, escudos y otros equipos militares que transformarían a este grupo de esclavos desesperados en el núcleo de un ejército rebelde. Más importante aún, liberaron a otros esclavos de la escuela y las propiedades circundantes, comenzando inmediatamente el proceso de reclutamiento que convertiría su pequeña banda en una fuerza militar significativa. La elección del monte Vesubio como primer refugio demostró la brillantez táctica de Espartaco y su comprensión profunda tanto de la psicología romana como de la geografía estratégica de la región. El volcán proporcionaba una posición defendible que era prácticamente inexpugnable para las tácticas militares convencionales, pero también ofrecía algo igualmente valioso: un simbolismo poderoso que resonaría en toda Italia. Para los esclavos oprimidos, el monte Vesubio se convertiría en un símbolo de esperanza, un lugar donde la libertad era posible y donde aquellos que se atrevían a desafiar a sus amos podían encontrar refugio y propósito. Para los romanos, la presencia de esclavos rebeldes en este sitio icónico representaba una inversión completa del orden natural, una profanación que exigía una respuesta militar inmediata. Sin saberlo, Espartaco había elegido no solo una fortaleza militar, sino también el escenario perfecto para una guerra que trascendería la simple rebelión de esclavos para convertirse en una lucha épica entre dos visiones completamente diferentes de cómo debería organizarse la sociedad humana. En las laderas escarpadas del monte Vesubio, donde las cenizas volcánicas habían creado un suelo fértil que contrastaba dramáticamente con la desolación moral del mundo romano circundante, comenzó a tomar forma algo que no había existido en siglos: un ejército de liberación compuesto enteramente por aquellos que la sociedad romana consideraba propiedad humana. Lo que había comenzado como una fuga desesperada de 70 gladiadores se transformó en cuestión de semanas en un fenómeno social que desafió todas las expectativas romanas sobre la naturaleza de la esclavitud y la capacidad de los oprimidos para organizarse en una fuerza militar efectiva. El crecimiento del ejército de Espartaco fue explosivo y orgánico, alimentado por décadas de resentimiento acumulado entre las poblaciones esclavizadas de Italia meridional. Esclavos domésticos que habían soportado años de humillaciones cotidianas abandonaban las villas de sus amos en plena noche para unirse a la rebelión. Trabajadores agrícolas que habían sido tratados como bestias de carga dejaban los campos donde habían sudado bajo el sol romano para buscar la libertad en las montañas. Pastores, mineros, artesanos y gladiadores de otras escuelas formaron una corriente humana continua que fluía hacia el campamento rebelde hasta que el ejército creció de 70 a varios miles y finalmente alcanzó la cifra asombrosa de 90.000 combatientes, convirtiéndose en una de las fuerzas militares más grandes jamás reunidas en suelo italiano. Esta diversidad extraordinaria presentaba tanto oportunidades únicas
como desafíos formidables para el liderazgo de Espartaco. El ejército rebelde no era simplemente una fuerza militar, era una sociedad multicultural en miniatura que incluía galos, germanos, tracios, griegos, númidas, hispanos y docenas de otras nacionalidades que habían sido arrancadas de sus tierras natales y forzadas a la esclavitud. Cada grupo traía sus propias tradiciones militares, sus propios idiomas, sus propias concepciones de honor y lealtad. Forjar una unidad coherente a partir de esta Babel humana requería un genio organizativo y una sensibilidad cultural que pocos líderes en la historia han poseído. Pero Espartaco demostró poseer exactamente estas cualidades en abundancia. La transformación de esclavos desesperados en soldados disciplinados fue uno de los logros más impresionantes de la rebelión. Espartaco y sus lugartenientes establecieron campos de entrenamiento donde enseñaban no solo técnicas de combate básicas, sino también los rudimentos de organización militar, comunicación de campaña y logística de guerra. Los hombres que nunca habían sostenido armas más letales que herramientas agrícolas aprendieron a formar falanges, ejecutar maniobras de caballería y coordinar ataques combinados. Las mujeres del campamento que inicialmente habían seguido a sus compañeros y maridos a la rebelión se convirtieron en componentes esenciales del esfuerzo de guerra, organizando el suministro de alimentos, el cuidado médico y la inteligencia sobre movimientos enemigos. La legitimidad del ejército rebelde se estableció no solo a través de victorias militares, sino también mediante la creación de una estructura social alternativa que ofrecía a los esclavos fugitivos algo que nunca habían experimentado bajo el dominio romano: dignidad humana básica y la oportunidad de determinar su propio destino. Espartaco estableció consejos donde se tomaban decisiones colectivas sobre estrategia militar y políticas del campamento. Se crearon tribunales donde se resolvían disputas según principios de justicia que reconocían la humanidad fundamental de todos los participantes. Se desarrollaron rituales y ceremonias que honraban tanto las tradiciones culturales de los diversos grupos como su nueva identidad compartida como personas libres. Por primera vez en sus vidas, estos hombres y mujeres experimentaron lo que significaba vivir en una comunidad donde su valor se medía por sus contribuciones y su carácter, no por su precio en el mercado de esclavos. Esta transformación social profunda convertiría al ejército rebelde en algo mucho más peligroso para Roma que una simple fuerza militar. Se había convertido en una demostración viviente de que las justificaciones ideológicas de la esclavitud eran mentiras, y que aquellos que Roma clasificaba como subhumanos eran perfectamente capaces de crear una sociedad más justa y humana que la que sus antiguos amos habían construido. El primer enfrentamiento militar serio entre el ejército rebelde de Espartaco y las fuerzas romanas ocurrió cuando el pretor Claudio Glabro llegó al monte Vesubio con 3.000 soldados, confiado en que una demostración rápida de fuerza romana sería suficiente para dispersar lo que los senadores consideraban una turba desorganizada de esclavos fugitivos. Glabro había subestimado completamente tanto las habilidades militares de Espartaco como la determinación desesperada de hombres que sabían que la captura significaba crucifixión inmediata. Lo que siguió fue una humillación militar tan completa que resonó como un terremoto político a través de todo el imperio, demostrando que los oprimidos podían no solo resistir, sino derrotar decisivamente a las legiones invencibles que habían conquistado el mundo conocido. La batalla reveló inmediatamente las ventajas tácticas que el ejército rebelde poseía sobre las fuerzas romanas convencionales en este tipo de guerra. Mientras las legiones romanas estaban entrenadas para combates en campo abierto contra enemigos que seguían reglas similares de guerra,
Los rebeldes luchaban con la desesperación de hombres que no tenían nada que perder y todo que ganar. Utilizaron el terreno volcánico con una maestría que sorprendió a los comandantes romanos, apareciendo súbitamente desde barrancos ocultos, atacando desde múltiples direcciones simultáneamente y desapareciendo en el paisaje accidentado antes de que las pesadas formaciones legionarias pudieran responder efectivamente. La victoria no solo proporcionó al ejército rebelde armas y armaduras de calidad superior, sino que también estableció la reputación militar de Espartaco como un comandante digno de respeto. La derrota de Claudio Glabro fue seguida rápidamente por humillaciones aún más devastadoras, cuando Roma envió fuerzas cada vez más grandes para sofocar lo que había comenzado a ser percibido como una amenaza seria al orden imperial. El pretor Publio Valerio llegó con una fuerza considerable, seguro de que el peso de números superiores aplastaría la rebelión, pero se encontró enfrentando a un enemigo que había evolucionado rápidamente desde sus orígenes, como una banda de gladiadores fugitivos, hasta convertirse en un ejército bien organizado y tácticamente sofisticado. Los rebeldes habían aprendido no solo a defenderse, sino a tomar la iniciativa, lanzando ataques sorpresa que destrozaban las líneas romanas antes de que pudieran formar sus formaciones de batalla tradicionales. Pero fue la derrota simultánea de ambos cónsules romanos en el año 72 a.C. lo que transformó la rebelión de Espartaco de una crisis regional en una catástrofe imperial que amenazaba la estabilidad fundamental del sistema romano. Cneo Cornelio Léntulo y Lucio Helio Publícola, los más altos magistrados de Roma después del dictador, marcharon contra Espartaco con fuerzas que representaban lo mejor del poder militar romano, equipadas con la tecnología militar más avanzada disponible y comandadas por oficiales con décadas de experiencia en campañas victoriosas a través del Mediterráneo. Su derrota completa no fue simplemente una pérdida militar. Fue una revolución simbólica que demostró que el poder romano, que había parecido invencible durante siglos, podía ser desafiado exitosamente por aquellos que tenían la determinación y la organización necesarias para resistir. Las victorias de Espartaco tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá de los campos de batalla italianos. A través del imperio, esclavos que habían aceptado su destino con resignación desesperada comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de libertad. En las provincias, pueblos conquistados que habían sido reducidos a la sumisión por la fuerza romana comenzaron a reconsiderar las posibilidades de resistencia. En la misma Roma, las clases dirigentes experimentaron por primera vez en generaciones el terror genuino ante la posibilidad de que el sistema que los había enriquecido pudiera colapsar completamente. Las victorias militares de Espartaco habían logrado algo que ningún enemigo externo había conseguido desde Aníbal: hacer que los romanos dudaran de su propia invencibilidad y cuestionaran la sostenibilidad de un imperio basado en la opresión sistemática de la mayoría de su población. El ejército rebelde había demostrado que la libertad no era simplemente un sueño imposible, sino una realidad alcanzable para aquellos dispuestos a luchar y morir por ella. Después de sus victorias devastadoras sobre las fuerzas consulares romanas, Espartaco se enfrentó a una de las decisiones más cruciales de toda la rebelión: ¿qué hacer con el éxito militar extraordinario que había logrado contra todas las expectativas posibles? Las opciones que consideró revelan tanto la profundidad de su visión estratégica como las tensiones fundamentales que existían dentro de su ejército multicultural. La decisión más lógica, desde una perspectiva militar pura, era marchar hacia el norte, a través de los Alpes hacia la Galia, donde muchos de sus seguidores galos podrían regresar a sus tierras natales,
y donde el ejército rebelde podría establecer una base segura fuera del alcance inmediato del poder romano. La marcha hacia el norte comenzó como una retirada estratégica brillante que demostraba la madurez militar que el ejército rebelde había desarrollado bajo el liderazgo de Espartaco. Disciplinadamente, las fuerzas rebeldes se movieron a través del territorio italiano, manteniéndose alejadas de enfrentamientos directos con las legiones romanas, mientras saqueaban sistemáticamente las propiedades rurales para mantener su enorme ejército alimentado y equipado. Esta campaña no era simplemente un ejercicio militar, era también un acto de justicia económica que redistribuía la riqueza que había sido extraída de los trabajadores esclavizados hacia aquellos que la habían creado originalmente. Cada villa saqueada, cada granero vaciado, cada rebaño confiscado, representaba una pequeña medida de reparación por años de trabajo no remunerado y sufrimiento sistemático. Sin embargo, conforme el ejército se acercaba a los Alpes y la libertad teórica que representaban, comenzaron a manifestarse divisiones fundamentales que habían estado latentes durante los meses de lucha unificada contra el enemigo común romano. Los galos y germanos del ejército, que constituían una proporción significativa de las fuerzas rebeldes, veían la fuga hacia el norte como la culminación lógica de todo por lo que habían luchado, la oportunidad de regresar a sus tierras ancestrales como hombres libres, de reunirse con familias que habían sido separadas por la conquista romana y de vivir el resto de sus vidas lejos del alcance del imperio que los había esclavizado. Para estos hombres, la rebelión había sido siempre fundamentalmente un medio para un fin específico, la libertad personal y el regreso a casa. Pero para Espartaco y muchos de sus seguidores más cercanos, la perspectiva de simplemente escapar representaba el abandono de una oportunidad histórica única para golpear al corazón del sistema imperial romano. Habían demostrado que los esclavos podían derrotar a las legiones romanas en combate abierto. Habían probado que era posible crear una sociedad alternativa basada en principios de justicia e igualdad. Habían inspirado esperanza en millones de oprimidos a través del imperio. Abandonar Italia ahora significaría desperdiciar todo este progreso revolucionario y condenar a aquellos que no podían escapar físicamente a continuar sufriendo bajo el yugo romano. Para Espartaco, la rebelión había evolucionado desde una fuga desesperada hacia algo mucho más ambicioso, una revolución social que podría transformar fundamentalmente la naturaleza del poder en el mundo mediterráneo. La decisión de volverse hacia el sur, tomada después de intensos debates en los consejos de guerra del ejército rebelde, reflejó tanto las convicciones personales de Espartaco como las presiones políticas dentro de su coalición. Muchos de sus soldados, particularmente aquellos de origen italiano y aquellos que habían desarrollado vínculos emocionales profundos con la causa revolucionaria, se negaron a abandonar la lucha cuando parecía que la victoria total podría estar al alcance. Otros, influenciados por el éxito militar continuo, habían desarrollado una confianza quizás excesiva en su capacidad para derrotar cualquier fuerza que Roma pudiera enviar contra ellos. La decisión de continuar la guerra en territorio italiano selló el destino de la rebelión, pero también garantizó que se convirtiera en algo mucho más significativo que una simple fuga de esclavos. Se transformó en una declaración de guerra contra todo el sistema de opresión que definía la civilización romana, un desafío que resonaría a través de los siglos como símbolo de la resistencia humana contra la tiranía institucionalizada. Las grietas que eventualmente destruirían el ejército rebelde de Espartaco habían estado presentes desde sus primeros días en el monte Vesubio, pero se habían mantenido ocultas bajo la superficie de la unidad necesaria para la supervivencia militar.
Conforme el ejército creció desde unos pocos miles hasta decenas de miles de combatientes, estas tensiones étnicas, culturales y estratégicas se intensificaron hasta convertirse en divisiones abiertas que ningún líder, por carismático que fuera, podría haber sanado completamente. La diversidad extraordinaria que había sido una de las grandes fortalezas de la rebelión, su capacidad para unir a oprimidos de docenas de nacionalidades diferentes en una causa común, también contenía las semillas de su eventual fragmentación. El conflicto más significativo surgió entre los seguidores galos y germanos de Crixo, uno de los lugartenientes más prominentes de Espartaco, y el núcleo tracio e italiano que permanecía leal al liderazgo de Espartaco mismo. Crixo, un galo de noble cuna que había sido reducido a la esclavitud gladiatorial después de las campañas de César, tenía sus propias ambiciones de liderazgo y una visión estratégica fundamentalmente diferente sobre los objetivos de la rebelión. Mientras Espartaco había desarrollado una filosofía revolucionaria que buscaba la transformación social a través de la guerra prolongada contra Roma, Crixo mantenía una perspectiva más tradicional que veía la rebelión, principalmente como una oportunidad para obtener suficiente botín y poder como para negociar una retirada honorable o establecer un reino independiente en territorio montañoso, que Roma encontraría demasiado costoso conquistar. Las diferencias tácticas entre los dos líderes reflejaban tradiciones militares completamente diferentes. Espartaco, con su trasfondo tracio, favorecía la guerra de guerrillas prolongada que había demostrado ser devastadoramente efectiva contra las legiones romanas. Una estrategia que requería paciencia, disciplina y la voluntad de sacrificar ventajas a corto plazo por objetivos estratégicos más amplios. Crixo, influenciado por las tradiciones militares galas que enfatizaban el valor personal y la gloria en combate, prefería enfrentamientos directos donde sus guerreros podrían demostrar su coraje individual y obtener honores que aumentarían su estatus dentro de la jerarquía tribal. Estas diferencias filosóficas sobre la naturaleza de la guerra gradualmente envenenaron las relaciones entre los diferentes componentes del ejército rebelde. La fractura final ocurrió cuando Crixo decidió separarse del ejército principal con aproximadamente 30.000 seguidores, principalmente galos y germanos, para lanzar su propia campaña independiente en el sur de Italia. Esta división del ejército rebelde fue exactamente lo que los estrategas romanos habían estado esperando y maniobrando para lograr. Marco Licinio Craso, quien había asumido el comando de las fuerzas romanas, comprendía que sus legiones tenían pocas posibilidades de derrotar al ejército unificado de Espartaco en combate directo, pero que podrían destruir sistemáticamente las fuerzas rebeldes divididas utilizando su superioridad en números, logística y coordinación estratégica. La aniquilación del ejército de Crixo por las fuerzas de Craso fue una catástrofe que resonó a través de todo el campamento rebelde principal. No solo significó la pérdida de 30.000 combatientes experimentados, sino que también destruyó la confianza de muchos supervivientes en la invencibilidad del movimiento rebelde. Los soldados que habían seguido a Espartaco, convencidos de que la victoria era inevitable, comenzaron a cuestionar tanto su liderazgo como la sabiduría de continuar una guerra que parecía cada vez más imposible de ganar. Rumores de traición comenzaron a circular. Algunos acusaban a Crixo de haber sido sobornado por los romanos. Otros culpaban a Espartaco por haber permitido la división del ejército, y muchos simplemente comenzaron a buscar oportunidades para desertar o negociar su rendición individual. Más devastadoramente, la muerte de Crixo y la destrucción de su ejército alertó a Espartaco
sobre la realidad brutal de que Roma había finalmente tomado la rebelión en serio y había comenzado a desplegar los recursos militares masivos necesarios para aplastarla sistemáticamente. Las victorias tempranas contra fuerzas romanas menores habían creado una sensación de invencibilidad que ahora se revelaba como una ilusión peligrosa. El enemigo que enfrentaban no eran más pretores incompetentes o cónsules complacientes, sino Craso, uno de los comandantes militares más competentes de su generación, respaldado por recursos prácticamente ilimitados y una determinación férrea para restaurar el orden romano sin importar el costo en vidas humanas. La fase heroica de la rebelión había terminado. Lo que siguió sería una lucha desesperada por la supervivencia contra odds que empeoraban cada día. Una lucha que probaría el coraje y la determinación tanto de Espartaco como de aquellos que eligieron permanecer leales a su visión revolucionaria hasta el final amargo. Marco Licinio Craso no era un general común ni un político ambicioso buscando gloria fácil. Era uno de los hombres más ricos y despiadados de Roma, cuya fortuna personal rivalizaba con el tesoro público del imperio, y cuya comprensión de la guerra se basaba no en romanticismo heroico, sino en cálculos fríos de recursos, logística y destrucción sistemática del enemigo. Cuando el Senado romano finalmente reconoció que la rebelión de Espartaco representaba una amenaza existencial para el orden imperial, eligieron a Craso precisamente porque sabían que invertiría sus propios recursos masivos en la campaña y que no se detendría ante ninguna táctica, por brutal que fuera, para restaurar la supremacía romana. Su nombramiento marcó el comienzo de la fase final de la guerra. Una lucha a muerte entre el último ejército rebelde y el poder combinado de todo el imperio romano. La estrategia de Craso era tan simple como implacable: cercar completamente a las fuerzas rebeldes restantes en el sur de Italia, cortando todas las rutas de escape y todas las fuentes de suministro, para forzar a Espartaco a librar la batalla decisiva que Roma necesitaba para terminar la rebelión de una vez por todas. Con 8 legiones bajo su comando, aproximadamente 50.000 soldados profesionales equipados con la mejor tecnología militar del mundo, Craso comenzó a construir sistemáticamente lo que equivalía a una prisión gigantesca que se extendía a través de la península italiana. Fortificaciones, trincheras, empalizadas y torres de vigilancia se elevaron con la eficiencia mecánica que había hecho famosas a las legiones romanas en campañas desde Britania hasta Mesopotamia. El asedio no convencional que Craso impuso sobre el ejército rebelde fue un ejemplo magistral de guerra psicológica combinada con superioridad logística. En lugar de atacar directamente las fuerzas de Espartaco, que habían demostrado repetidamente su capacidad para derrotar a las legiones en combate abierto, Craso eligió estrangular lentamente a los rebeldes, cortando sus líneas de suministro y forzándolos a luchar en condiciones cada vez más desesperadas. Cada día que pasaba, el perímetro romano se estrechaba un poco más. Los alimentos se volvían más escasos en el campamento rebelde, y la moral de los soldados que habían seguido a Espartaco comenzaba a erosionarse bajo la presión constante de la amenaza de muerte inminente. La respuesta de Espartaco a esta nueva forma de guerra demostró tanto su genio táctico como las limitaciones inevitables de su posición estratégica. Reconociendo que no podía ganar una guerra de desgaste contra un enemigo con recursos prácticamente ilimitados, intentó desesperadamente romper el cerco mediante una serie de ataques audaces contra las líneas romanas, buscando crear una brecha que permitiera al ejército rebelde escapar hacia territorio donde pudiera reanudar la guerra de guerrillas que había sido tan efectiva en las fases anteriores de la rebelión. Estos ataques, ejecutados con la ferocidad desesperada de hombres que sabían
que la alternativa era la muerte cierta, lograron ocasionalmente penetrar las defensas romanas, pero nunca fueron lo suficientemente sostenidos como para crear una oportunidad real de escape. El momento más dramático de esta fase de la guerra llegó cuando Espartaco intentó negociar el paso de su ejército hacia Sicilia, contratando piratas cilicios para transportar a sus fuerzas a través del estrecho de Mesina hacia la isla donde esperaba poder establecer una base segura y potencialmente inspirar nuevas rebeliones de esclavos. El plan era estratégicamente brillante. Sicilia había sido el escenario de dos grandes rebeliones de esclavos en el siglo anterior. La población esclavizada de la isla podría proporcionar reclutas frescos y la geografía insular haría extremadamente difícil para Roma aplicar la misma estrategia de cerco que Craso estaba usando en el continente. Sin embargo, cuando los piratas tomaron el pago de Espartaco y luego traicionaron el acuerdo, navegando sin transportar a ninguno de los rebeldes, el destino del ejército rebelde quedó sellado. Atrapados entre las montañas, el mar y las legiones de Craso, los seguidores de Espartaco se enfrentaron a la realidad inevitable de que tendrían que luchar una batalla final donde la victoria era prácticamente imposible, pero donde una muerte honorable podría al menos preservar el legado de su lucha por la libertad. La batalla final entre las fuerzas de Espartaco y las legiones de Craso fue librada en el año 71 a.C. en una llanura del sur de Italia, donde la geografía misma parecía diseñada para convertirse en un escenario de tragedia épica. Los rebeldes, reducidos ahora a menos de 60.000 combatientes después de meses de deserción, hambre y batallas de desgaste, sabían que esta sería su última oportunidad de morir como hombres libres antes que vivir como esclavos condenados. Espartaco, reconociendo que la situación militar era desesperada, había matado su propio caballo antes de la batalla en un gesto simbólico que comunicó a sus seguidores que él lucharía y moriría junto a ellos como un soldado de infantería común, no como un general que pudiera escapar si la fortuna de la guerra se volvía en su contra. El combate que siguió fue una masacre que reflejó tanto el coraje extraordinario de los rebeldes como la ventaja decisiva que la disciplina profesional y la superioridad numérica daban a las legiones romanas. Los esclavos rebeldes lucharon con la ferocidad de hombres que sabían que la captura significaba tortura y crucifixión, pero enfrentaban a un enemigo que había tenido meses para prepararse, que poseía armamento superior y que luchaba con la confianza de soldados que sabían que la victoria era inevitable. El propio Espartaco se comportó con el heroísmo que había caracterizado toda su carrera como líder rebelde, buscando activamente el combate con Craso en persona, intentando convertir una derrota militar en una victoria moral al demostrar que un esclavo podía enfrentar y potencialmente matar al representante más poderoso del orden romano. Sin embargo, la muerte de Espartaco en la batalla, su cuerpo fue encontrado entre montones de cadáveres romanos, evidencia de que había vendido cara su vida, marcó solo el comienzo de la venganza romana, no su culminación. Craso había ganado la guerra militar, pero comprendía que el verdadero desafío era enviar un mensaje que disuadiera para siempre cualquier rebelión futura de esclavos. La crucifixión masiva que ordenó a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal entre Capua y Roma, fue concebida como un espectáculo de terror que comunicaría la futilidad absoluta de cualquier resistencia al poder imperial. 6.000 prisioneros rebeldes fueron clavados a cruces que se extendían a lo largo de más de 160 kilómetros, creando una galería de agonía que cualquier viajero entre las dos ciudades más importantes del sur de Italia tendría que contemplar durante días enteros de viaje. La logística de esta crucifixión masiva
reveló la eficiencia burocrática que subyacía a la brutalidad romana. Equipos especializados de ejecutores trabajaron durante semanas para preparar las cruces, clavar a los prisioneros y mantener el espectáculo de muerte prolongada que Craso había ordenado. No se trataba simplemente de ejecuciones, era teatro político, diseñado para traumatizar a cualquier testigo y grabar en la memoria colectiva el precio inevitable de desafiar la autoridad romana. Los cuerpos fueron dejados en las cruces durante meses, descomponiéndose lentamente bajo el sol italiano, mientras cuervos y otros carroñeros completaban la degradación de hombres que habían muerto por la idea radical de que los seres humanos no deberían ser propiedad de otros seres humanos. Pero la ironía más profunda de esta exhibición masiva de poder romano fue que, en lugar de destruir completamente la memoria de Espartaco y su rebelión, la crucifixión a lo largo de la Vía Apia inadvertidamente creó un monumento permanente a la resistencia que había inspirado. Cada viajero que pasaba por esa carretera durante los meses siguientes no podía evitar contemplar la evidencia física de que 6.000 personas habían preferido morir antes que continuar viviendo como esclavos. El espectáculo de terror que Craso había diseñado para aplastar para siempre cualquier espíritu de rebelión también servía como recordatorio constante de que la libertad era tan valiosa que miles habían estado dispuestos a morir por ella. Las cruces se convirtieron en símbolos ambiguos. Para algunos representaban el poder invencible de Roma, pero para otros, especialmente para aquellos que continuaban sufriendo bajo el yugo de la esclavitud, se convertían en evidencia de que la resistencia era posible y de que incluso en la derrota, los oprimidos podían alcanzar una forma de victoria moral que ninguna fuerza militar podía destruir completamente. La muerte física de Espartaco en los campos de batalla del sur de Italia marcó el final de la rebelión, pero también el comienzo de algo mucho más duradero y subversivo: la transformación de un gladiador tracio en uno de los símbolos más poderosos de resistencia contra la opresión en toda la historia humana. Lo que había comenzado como una fuga desesperada de una escuela de gladiadores se había convertido, a través del genio de liderazgo de Espartaco y el sacrificio de miles de sus seguidores, en una demostración práctica de que los sistemas de opresión más aparentemente invencibles podían ser desafiados exitosamente por aquellos que tenían la determinación y la organización necesarias para actuar. Esta lección resonaría a través de los siglos, inspirando movimientos de liberación en contextos históricos que Espartaco nunca podría haber imaginado. El proceso por el cual un guerrero tracio específico se transformó en un arquetipo universal de resistencia comenzó inmediatamente después de su muerte, cuando escritores romanos como Plutarco y Apiano comenzaron a documentar la rebelión no simplemente como un episodio de violencia criminal, sino como una guerra genuina entre fuerzas sociales opuestas. Estos historiadores, escribiendo para audiencias que habían sido testigos de las convulsiones políticas que eventualmente destruirían la República Romana, reconocían que la rebelión de Espartaco había revelado contradicciones fundamentales en el sistema imperial que no podían resolverse simplemente a través de la represión militar. Sus relatos preservaron no solo los hechos básicos de la rebelión, sino también el sentido de que Espartaco había representado algo más grande que él mismo: la aspiración humana universal hacia la libertad y la dignidad. Durante el Renacimiento, cuando pensadores europeos comenzaron a redescubrir los textos clásicos y a cuestionar las estructuras autoritarias de su propia época, la figura de Espartaco adquirió nueva relevancia como símbolo de resistencia contra la tiranía. Voltaire escribió sobre él como un ejemplo de nobleza natural que contrastaba favorablemente con la corrupción de las élites establecidas. Los filósofos de la Ilustración lo adoptaron como evidencia de que la libertad
era un derecho natural que ningún sistema político tenía derecho a negar. Cuando las revoluciones americana y francesa desafiaron el orden monárquico tradicional, los revolucionarios invocaron regularmente el ejemplo de Espartaco como precedente histórico para su propia resistencia contra la opresión institucionalizada. El siglo XIX vio la apropiación más sistemática del legado de Espartaco por parte de movimientos socialistas y comunistas que reconocían en él un precursor ideológico de su propia lucha contra la explotación económica. Karl Marx escribió sobre la rebelión de esclavos como un ejemplo temprano de lucha de clases, mientras que los revolucionarios alemanes que fundaron la Liga Espartaquista adoptaron explícitamente su nombre como símbolo de su compromiso con la liberación de los trabajadores oprimidos. Esta identificación no era simplemente retórica. Estos movimientos reconocían que la rebelión de Espartaco había demostrado la posibilidad práctica de que los oprimidos se organizaran efectivamente contra sus opresores, proporcionando tanto inspiración moral como precedente táctico para sus propias campañas revolucionarias. Pero quizás el aspecto más poderoso del legado de Espartaco es su capacidad para trascender contextos políticos específicos y hablar directamente a cualquier ser humano que haya experimentado opresión o injusticia. Su historia ha inspirado movimientos de liberación anticoloniales en África y Asia. Ha motivado a luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos y continúa resonando en cualquier contexto donde la gente lucha contra sistemas que los tratan como menos que completamente humanos. La razón por la cual el nombre de Espartaco mantiene su poder después de más de 2000 años no es simplemente porque fue un líder militar exitoso o porque desafió a Roma, sino porque encarnó la idea radical de que todos los seres humanos, independientemente de su origen social o su estatus legal, poseen una dignidad inherente que ningún sistema de poder tiene derecho a violar. En un mundo que todavía lucha con diversas formas de opresión económica, racial, política y social, el guerrero tracio, que se negó a aceptar la esclavitud como su destino, permanece como un recordatorio eterno de que la libertad no es un privilegio que debe ser otorgado por las autoridades, sino un derecho que debe ser reclamado y defendido por aquellos que tienen el coraje de declarar, como lo hizo Espartaco hace más de 2 milenios, que prefieren morir como seres humanos libres antes que vivir como propiedades de otros.